Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos este alto privilegio de estar hoy en contacto, en conexión directa a través de esta plataforma de Instagram para de alguna manera transmitir lo que el Padre quiere que en esta hora y en este momento pues podamos compartir en cuanto a su palabra. Así que primeramente gracias a Él, gracias a todos ustedes por estar allí, los que ya han comenzado a conectarse. Gracias también por aquellos que se conectarán una vez que en la grabación, por Facebook, por YouTube, queda también grabado en IGTV, por Instagram, por Telegram. El audio lo publicamos por Telegram para que usted pueda en su comodidad poderlo escuchar, ¿ok? Así que un fuerte abrazo para todos. Damos una vez más gracias a nuestro Dios y vamos a comenzar. Vamos a aprovechar el tiempo porque procurando tomarnos el menos tiempo posible, pero dar la mayoría de directrices que el Padre nos permite dar a través de este mensaje de hoy. El domingo pasado estuvimos hablando de un tema que lo llamamos el año de los redimidos, y quedó claro que no estamos hablando de un año de 12 meses, estamos hablando de un tiempo, un espacio de tiempo que Dios toma para tratar con nosotros y que Él nos dice: este es tu año, es decir, este es tu tiempo, este es tu momento, este es el momento de que podamos hacer o deshacer, ¿ok? Pero es el espacio que Dios nos da. Por supuesto, como dijo Pablo, aprovechando mejor el tiempo, porque los días, dijo él, son malos. Yo le voy a preguntar por qué él dijo eso en algún momento. Ok, señores, texto bíblico que vamos a tener como base para el día de hoy está en Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 10. Este tema lo vamos a hablar en dos buenas partes. Voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero también al mismo tiempo lo más preciso posible. En Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 10, escuche bien. Literalmente se está hablando del pueblo de Israel. Ojo. ¿Por qué se está hablando del pueblo de Israel? Primero porque él estaba haciendo varias observaciones a su pueblo, el apóstol Pablo. Pero estaba tocando en este texto, precisamente Romanos 11 del 1 al 10, estaba tocando un evento que tuvo el profeta Isaías con el pueblo de Israel de aquella época. Aclárese que era el pueblo de Israel, pero era el reino del norte, es decir, el Israel propiamente dicho en cuanto a la división que hubo de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Uno era el reino del norte, el otro reino del sur. Uno llamado el reino del norte Israel, el otro llamado el reino del sur Judá. La Biblia muchas veces engloba a ambos y dice Israel englobando a ambos, pero el contexto, la época, el momento y el profeta de la época nos dice pues a quién estaba predicándole. Elías le predicó al reino del norte. Ahora bien, esta porción repito, está exclusiva para este pueblo de Israel. Sin embargo, en este tiempo, yendo más allá de lo literal, de lo religioso, yendo más allá de lo teológico, de lo histórico, yendo un poco más allá, vamos a extraer de allí las enseñanzas que necesitamos para que cuando hablo de necesidad no es que estamos carentes, sino necesaria aplicación para este tiempo. Entonces, sin pretender, por supuesto, ir más allá de ser muy profundo desde el punto de vista teológico, sino traer a colación estos datos referenciales con el fin de darnos una enseñanza práctica en el día de hoy. Por ejemplo, voy a sacar 5 rapiditos, 5. Usted puede extraer más, pero yo voy a extraer 5. Primero,
Dios no ha desechado a su pueblo. Es lo primero que dice Pablo. Dios no ha desechado a su pueblo. Un pueblo que fue escogido desde antes. Y en el pensamiento hebreo de la época, cuando se decía desde antes, se estaba hablando desde antes de la fundación del mundo. Es decir, un pueblo que fue predestinado para ser el pueblo de Dios. Eso quedó claro, o queda claro. En segundo lugar, vemos ante la temeridad, por así decirlo, de una afirmación hecha por el profeta Elías en aquella época. Él dice que él solo había quedado y que los demás profetas le habían dado muerte y que los altares del Señor habían sido derribados. Por supuesto, allí Pablo dice, pero ¿qué le dijo la divina respuesta? Pero yo aquí quiero aclarar algo muy personal, un paréntesis muy personal. Desde la perspectiva personal del señor Elías, era cierto lo que él estaba diciendo. ¿Por qué era cierto? ¿O por qué fue cierto? Bueno, porque ¿dónde estaban los profetas que no lo apoyaron cuando él se enfrentó a los profetas de Baal y de Acera? ¿Dónde estaban en primer lugar? En segundo lugar, o por otra parte, él restauró el altar de Dios que estaba destruido, que estaba arruinado. Entonces él, bajo sus conclusiones, él dice, los profetas estaban muertos y los altares estaban destruidos, porque yo incluso tuve que restaurar uno. Es decir, que desde el punto de vista de Elías, era cierto lo que estaba diciendo. Por supuesto, la visión de Dios, mucho más amplia, ¿verdad? Infinita, pues estaba viendo otras cosas. Y eso sucede mucho con nosotros. Como ministros, nosotros hablamos de nuestra visión. Pero la visión de Dios es mucho más amplia, porque la visión de Dios es mucho más infinita. Nosotros podemos estar viendo obstáculos, nosotros podemos estar viendo puertas cerradas, pero Dios las ve abiertas. Y así muchísimas otras cosas que pudiésemos extraer de allí desde el punto de vista profético, ministerial. Pero yo quiero avanzar. Número 3. Dios, el Eterno, dice luego, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Me he reservado. Fíjate la expresión, me he reservado. Es decir, que estaban en su reserva. Por lo tanto, no podían exponerse en ese momento. No podían salir a ayudar a Elías, si es que estaban en aquella época, porque pertenecían a la reserva, y solo Dios puede hablarle a esa reserva para que esa reserva se exponga en un momento determinado. ¿Lo ves? Y cuando habla de 7 está hablando de plenitud, y cuando habla de 1,000 está hablando de perfección. Entonces está diciendo, yo me he reservado una perfección, una plenitud perfecta de hombres que no doblan, no han doblado, ni doblan, ni doblarán su rodilla ante un sistema perverso. En aquella época el sistema baálico. ¿Lo vemos? Ok. Esa es la tercera observación que yo veo hoy. La cuarta observación es que dice, asimismo, en este tiempo, sigue diciendo, Dios se ha quedado o se ha reservado un remanente, oído la palabra, escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. Y sigue diciendo, y si es por gracia, ya no es por obra. De lo contrario, la gracia no sería gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Dicho en palabras poco más sencillas. O somos escogidos por gracia, oído, y esa gracia predicamos, por ella enseñamos, y en ella andamos, o andamos en nuestras propias obras. Es decir, añadiendo
¿Ok? Lo que de alguna manera Dios abolió por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que estar claros si o predicamos gracia, vivimos en gracia y enseñamos gracia, o simple y llanamente nos volvemos a los rudimentos, como de alguna manera también el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de los Hebreos lo menciona. A los ayunos, a las vigilias, a las tradiciones, a las costumbres, al culto de oración, yo no estoy diciendo que no oren, al culto de oración, a la reunión de caballeros, es decir, una cantidad de tantas otras cosas que en este tiempo se practican en esos lugares llamados iglesia. Y digo llamados iglesia porque levantamos un espacio y decimos que esa es la iglesia. Cuando nosotros sabemos que la iglesia son todos aquellos que fueron llamados y escogidos por Dios para formar parte de su cuerpo. O sea, no tiene nada que ver con estructuras. Lo que pasa es que, claro, la nomenclatura humana nos mete en eso y nosotros le seguimos el paso. Entonces, hay un remanente en este tiempo escogido por gracia, y así se llama el mensaje, o por lo menos la primera parte de este mensaje, lo voy a llamar escogidos por gracia. Fíjate, escogido por gracia. Tú no fuiste escogido porque sabías mucho, porque venías de Harvard, o te graduaste en, no sé, en Cambridge, no sé, no, tú no fuiste escogido por eso, tú fuiste escogido por gracia. Y el remanente que hoy existe es escogido por gracia. Vamos a desarrollar esto. Como número 5, en este texto bíblico que yo veo, estoy sacando lo que yo estoy viendo. Fíjate, oído con esto. Así como hay un remanente escogido por gracia, hay también otro gran grupo, oído, otro gran grupo que no ha alcanzado ni alcanzará lo que los escogidos han alcanzado. No diga eso, pastor, porque estamos en tiempo de gracia. Eso lo dijo el apóstol Pablo, no soy yo, léalo. Él dice, en este tiempo ellos no han alcanzado lo que los escogidos alcanzaron. ¿Y por qué no lo han alcanzado? La misma lectura explica y trae a referencia a Isaías capítulo 29, versículo 10, donde el Señor, la palabra dice que Dios les dio un espíritu de estupor, es decir, un espíritu de sueño, de soñoliencia, para que anduviesen como embriagados. Le cerró los ojos a los profetas. Oído, le cerró los ojos. Esto es serio. Le cerró los ojos a los profetas. Y como visión les dio un libro sellado, que si se le daba al que sabía leer, no lo podía leer porque estaba sellado. Y si se le daba al que no sabía leer, el que no sabía leer decía, mira, no sé leer. Es decir, que la visión de aquella época, oído, y que lastimosamente se está repitiendo en este tiempo, es que tienen una visión, tienen su visión, cierto, pero el libro está sellado. Es decir, es una visión sin revelación. Yo solo quiero que abran los ojos, ¿no? Especialmente los maestros, los ministros y los pastores que me están escuchando. Fíjate. ¿Y todo esto por qué? ¿Pero por qué Dios le dio un espíritu de estupor? ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, capítulo 29 de Isaías, versículo 10 y siguientes, para aquellos que les gusta escudriñar. Pero en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, desde el versículo 1 y siguientes, hasta el 9 llega, Jesús lo dice de una manera un poco más clara. Se le acercan unos judíos de la época, o religiosos, pues por dar ese nombre de la época, practicantes de una religión para aquel entonces, pues
las que tenían, y le dicen a Jesús, lo encaran y le dicen, ¿por qué tus discípulos no guardan no dicen, no guardan la palabra de Dios? No guardan la revelación o la palabra de gracia, no la guardan, no. Le dijeron, ¿por qué tus discípulos no guardan las tradiciones y costumbres de los ancianos? Tradiciones y costumbres de los ancianos. Y Jesús se les quedó mirando, se acomodó el cuello, se tocó la barba y le dijo, mira, ustedes, mira la palabra que le dijo, 3 cosas bien interesantes allí. Usted puede sacar más, yo saqué 3. Ustedes han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones. Ustedes han invalidado el mandamiento santo con sus tradiciones, con sus costumbres. Quiere decir que si yo traigo esto a colación en este tiempo y digo, si yo sigo practicando las tradiciones de los ancianos, porque así me dijo mi papá, porque así me dijo mi pastor en la escuela dominical, porque así me lo enseñaron en el instituto bíblico, si yo sigo con esas tradiciones y costumbres, yo invalido la palabra de gracia, la palabra de verdad de este tiempo. Y luego sigue diciendo, ustedes dan honra con sus labios, honran a Dios, ciertamente. Hay hermosos cánticos. Pero a casi todos, para no decir todos, hay que filtrarlos por la palabra de gracia. Entonces, ustedes con sus labios honran a Dios, pero su corazón, es decir, su centro de la vida, su cardía, está lejos de Él. Está lejos del Eterno, del Olam, del Hashem. Están lejos. Tercero dice, enseñan como verdad mandamientos de hombre. En otras palabras le estaba diciendo, mire amigo, ustedes lo que están siguiendo es una tradición humana, unas costumbres, pero no algo que se les ha revelado. ¿Sabes por qué? Porque los que se la enseñaron tenían un libro sellado. Dios le dio espíritu de estupor. Hermano, no lo estoy inventando, eso está allí en su escritura, léalo. Ahora bien, yo hoy tengo que hacer una advertencia como pastor, como profeta y como apóstol. Pastor para aquellos que me reciben como pastor. Para los alumnos, aquellos que me reciben como maestros. Para quienes de alguna manera les he hablado de la palabra, quienes me reciben como evangelista. Aquellos que me reciben como profeta y a los que me reciben como apóstol. Y a todo aquel que haya podido oír este tema. Cuidado con aquellos profetas que vienen a ti, que están arraigados a estas costumbres y tradiciones y te dicen, así te dice el Señor. Cuando un profeta que está arraigado a todas estas costumbres y tradiciones que ya hemos hablado, y te dice, a ti te dice el Señor, su carga de energía, por así decirlo, el espíritu que está en ellos es un espíritu tradicionalista, es un espíritu rudimentario. Es decir, lo que te va a decir, lo que te va a profetizar, viene marcado con el sello de costumbres, con el sello de tradiciones. Y lo que te va a decir es algo que viene de Él. Y usted me pregunta, ¿por qué? Porque tienen un libro sellado. No se te olvide, el tema debió llamarse el libro sellado. Tienen el libro sellado, a ellos no se les ha destapado. ¿Pero por qué no se les ha destapado, pastor? Porque viven, ya te lo dije, te hablé de 3. Porque viven, invalidan la palabra con sus tradiciones, a Dios honran con su palabra, pero su corazón está lejos de ellos, y porque enseñan como verdad un mandamiento de hombre. Entonces, esa profecía viene cargado de eso. Yo no la recibiría. Y para recibirla, la debo filtrar.
Filtrarla, ¿por qué? Por la palabra de gracia. Si no pasa, así me lo diga, así el mismo Pablo me lo dice, y yo lo filtro y no pasa, no la recibo. Esto no es vanidad ni es vanagloria. Esto es la verdad presente, mis queridos hermanos y amigos. Está un poquito fuerte el mensaje. Mensajes proféticos, son directrices apostólicas. No podemos ser blandos con esto. Ahora bien, ¿por qué, pastor, usted ha dicho eso? Bueno, porque ellos no ven lo que ven aquellos a quien se les reveló el libro. Ellos no han alcanzado aquellos que han alcanzado los escogidos. Es decir, esa reserva, oído, esa reserva de Dios, que fueron escogidos por gracia. Así que, por muy bonito que sea su enseñanza, por muy bonita y muy homilética que sea su mensaje, homilético, y su profecía venga muy hermosa y con una voz así muy grave, muy elocuente, amigo, con todo el respeto, yo filtro lo que usted me dice, y si no cuadra, no cuadra, así me lo diga quien me lo diga. Usted tiene la Biblia, revise que no esté sellada, ¿ok? Uno me dice, no, está abierta, pastor. Revise que no esté sellada, porque ya le expliqué por qué. Entonces, esté allí y usted revise su Biblia y filtre lo que yo le estoy diciendo. Filtre las palabras, filtre al apóstol, filtre al pastor, filtre al maestro. ¿Ok? Muy bien. Ok. Esto es la primera parte del mensaje, escogidos por gracia. En la segunda parte de este mensaje, yo quiero hablarles de algo, porque si somos la reserva que Dios tiene, yo me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal o la rodilla ante Baal. Entonces yo tengo que estar claro si yo formo parte de ese remanente, de esa plenitud perfecta, escogida por gracia. Viene algo que es importante. Entonces yo también formo parte de la reserva moral del mundo. Específicamente, yo formo parte de la reserva moral de Venezuela. Yo. Diga usted, yo también. Pero si usted está en otro país y me está oyendo, Colombia, Ecuador, Argentina, Panamá, Estados Unidos, donde usted me esté viendo, usted diga, yo soy la reserva moral de esta ciudad. Ahora bien, ¿de qué es la moral? Y ahí viene la segunda parte de este tema rapidito. ¿Qué es la moral? La moral no es otra cosa que la autodisciplina que me permite actuar y comportarme de acuerdo o con base a lo que profeso. Eso es moral. Y por supuesto, si yo tengo esa moral, se convierte en autoridad moral. ¿Qué es la autoridad moral? La que me hace exigir de alguna manera, demandar de otra forma, obtener, o cualquier palabra que pudiésemos usar allí, ante cualquier circunstancia. Y te voy a poner los ejemplos bíblicos, históricos, para que puedas diluir un poco más la enseñanza de hoy. ¿Ok? Bien, fíjate. Algunas personas que hablaron de su autoridad moral, como yo les dije la semana pasada, no es vanidad que tú digas, yo soy camino, yo formo parte, yo soy camino o formo parte del camino. ¿Por qué? Porque yo soy de esa reserva moral. Es muy sencillo, sin ánimos de nada, es muy sencillo. Si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, disculpen, permiso. Si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, la Escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y si yo estoy con Él, ¿yo qué soy? Yo no puedo estar desviado del camino. Yo también soy camino. Y Él dijo, yo soy la vida. Entonces, ¿yo qué soy? Porque no puede ser que Él diga que yo soy vida y que yo formo parte de su cuerpo y yo sea muerte. Yo soy verdad. Yo soy la verdad. No puede ser que yo esté en Cristo y yo sea una mentira. Eso no puede ser. Entonces yo, sin ánimos de vanagloria ni nada, yo puedo decir, yo soy parte del camino, yo soy parte de la verdad, yo soy parte de la vida. ¡Ay, qué presumido! ¿Sabes por qué lo soy? Porque la Escritura dice que soy heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. El libro de los Efesios, en revelación del apóstol Pablo, dijo, y estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Y Él está en dónde? Entonces, no soy yo que lo estoy diciendo, es la palabra que me lo da, que me lo dice, y cuando a mí se me revela, es decir, ya no está sellado, ya no es un libro sellado, entonces yo puedo decir que yo soy como Él. Aunque un cántico me diga que no soy como Él. Pero es que yo no soy como Él por mi propia fuerza, sino que Él me hizo como Él. Él se hizo como yo, para que yo me hiciera como Él. La Escritura dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Señores, oiga esta palabra, es justicia divina predicar así. Por justicia divina. Muy bien, hablaremos de eso después. Fíjate, algunas personas, entonces la moral no es otra cosa que la autodisciplina que me permite actuar y comportarme con base a lo que profeso. Tal vez no viva un 100% lo que predico, pero me doy en un 100% para vivir lo que predico. Te voy a poner el primer ejemplo, el señor Samuel. Personajes que con moral le hablaron al pueblo, con moral le oraron a Dios, para obtener de alguna manera el favor de Dios en su vida. El primero que te voy a hablar es de Samuel. Samuel, en el capítulo 12 de Primera de Samuel, usted puede leerlo completo, pero el versículo 3 y 4 específicamente, Samuel está dando un discurso, una especie de discurso de despedida, porque ya él estaba anciano. Y él le dice, ya tengo canas, ya estoy anciano, esto y lo otro. Y comienza su discurso. Y les dice al pueblo, júzguenme ustedes, atestiguen ustedes contra mí, delante de Dios y delante de su ungido. Es decir, si tienen algo que decirme, que reprocharme, háganlo delante de Dios y delante de su ungido. Si les robé una vaca, si les robé una oveja, si les robé, no sé, si los manipulé, si los moví aquí, los juzguen ustedes, por favor. Y por último le dice, y si he recibido cohecho de ustedes. ¿Saben lo que significa la palabra cohecho? La palabra cohecho significa soborno. Si he recibido soborno, atención jueces, atención fiscales, atención toda autoridad, tanto política como eclesiástica. Este hombre con autoridad moral se paró y le digo, y si he recibido de ustedes cohecho. Es decir, ustedes me sobornaron. Ustedes vinieron a mí para que yo orara por ustedes y yo les dije que esa oración, dependiendo la oración, si es por una gripe, si es por esta gripe que está dando ahora, el Omicron, si voy a orar por ustedes por el Omicron, bueno, mira, son $100. Pero si es el COVID es prácticamente hablando, mira, son 300. Juzguen ustedes, está diciendo el profeta y juez Samuel. Juzguen ustedes si yo he hecho algo similar, parecido. El pueblo guardó silencio. Se miraron unos a otros y dijeron, y mira lo que le contestaron.
nunca nos has calumniado, nunca nos has agraviado, nunca has tomado algo de ningún hombre. ¡Guau! ¡Qué moral! Ministros del Señor, ¡qué moral para un profeta! ¡Qué moral para un juez! El mismo pueblo declaró con sus labios: no vale, por Dios, nosotros te debemos a ti. Tú lo que has hecho es darnos tu palabra, enseñarnos, guiarnos, atendernos cada vez que te llamamos. Eso es lo que tú has hecho. Eres un hombre digno, Samuel. ¿Cuántos Samuel requerimos que estén en este tiempo? Otro hombre, el número 2 que te menciono hoy, fue, avanzando un poquito por la hora, fue Nehemías, rapidito. Fue Nehemías. Es que esto me conmueve. Hablar de autoridad moral me conmueve. Porque la iglesia, los ministros están faltos de esto. Nehemías, léalo completo el capítulo 13. En el capítulo 13, los primeros 13 versículos y después del 14, los subsiguientes, tiene 31 versículos ese capítulo. Nehemías dice que él no se encontraba en la ciudad en ese momento, por un tiempo. Y en ese tiempo se desordenó el pueblo. Los ministros, los sacerdotes comenzaron a hacer lo que se les ocurría. Mezclaron sus mujeres con hombres impíos, mezclaron a los hombres con mujeres impías. Hubo un desorden tanto político, tanto religioso, moral, social, económico, al punto que donde llevaban los diezmos y las ofrendas, que eran espacios donde se colocaba todo el grano, porque en esa época era por especie los granos y las ofrendas, se llevaban y agarraron esas habitaciones y se las dieron a unos que estuvieron en contra del pueblo cuando ellos estuvieron construyendo las puertas de Jerusalén. Se corrompieron. Espíritu de estupor. Les vino espíritu de estupor, de porosis, que es la palabra en griego, que lo que quiere decir es insensibilidad, que lo que quiere decir es impercepción espiritual, es decir, una ceguera espiritual. Se corrompieron. Entonces dice la escritura que llegó el señor Nehemías, el hombre de la autoridad moral. Llegó y dijo: mire, señores, inclusive hay un relato que él dice que agarró por los cabellos a alguien y lo sacó a empujones de ese lugar. Mira la autoridad moral. Y luego que hace todo eso, dice la escritura que puso todo y a todos en orden. Todos y a todos en orden. Todo. Y con eso dijo, levantó sus manos y le dijo a Dios en oración: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. No borres mi misericordia que hice en la casa de mi Dios y en tu servicio. En otras palabras, tú sabes, Señor, lo que he hecho. Tú sabes cómo lo he hecho. Tú sabes cómo me he comportado. Por lo tanto, con base a esa autoridad moral, te demando, quiero obtener de ti un favor. Acuérdate de mí. ¡Ja! Permiso. ¿Viste? Oró con autoridad moral. Nehemías, sígalo leyendo, porque ese acuérdate de mí se repite en el versículo 22, bajo otras perspectivas, por supuesto, y en el versículo 31. La última parte del versículo 31, él dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En el versículo 22 dice: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, conforme a tu grandeza. Hermanos queridos, esto se llama moral. Esto se llama autoridad moral.
mis queridos ministros, mis queridos pastores, mi querida iglesia, mis queridos hermanos, esto se llama autoridad moral. Y eso es lo que tiene los que han sido reservados por gracia. No rochela, seriedad. Voy a continuar porque hay mucha tela que cortar y ya el tiempo está avanzando. Fíjate, el tercer ejemplo que te coloco, el tercer hombre, es Ezequías. Puedes buscar eso y leerlo en Ezequías en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 11. Puedes leerlo completamente para que veas allí una cosa extraordinaria en la vida de Ezequías. La escritura narra en el capítulo 20 de Segunda de Reyes que él estuvo enfermo de muerte. Y se le presentó el profeta Elías. No se le presentó cualquier profeta, el profeta Isaías. No se le presentó cualquier profeta. Se le presentó, algunos lo llaman aunque a Elías le dan el título de príncipe de profeta, pero teológicamente a Isaías se le dice el príncipe de los profetas. Él fue uno de los profetas que profetizó delante de más reyes en su época. Y se presentó el profeta Isaías y le dice: Señor Ezequías, el señor rey, arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Así de plano. Arregla tu casa. Le dio media vuelta y se fue. O sea, no se puso a explicarle: oh, me da tristeza, señor rey, que usted vaya a morir, me duele mucho. No, ahí no hubo nada. Ahí lo que fue directo. Arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Y dio media vuelta y se fue. Pero la escritura narra que Ezequías volteó su rostro. Qué hermoso, ¿vale? Volteó su rostro hacia la pared. Y dice la escritura que oró a Dios diciéndole: Señor, mira lo que le dijo. Te lo voy a leer como lo dijo. Te ruego, oh Señor, fíjate la palabra, que hagas memoria. Quiero que, casi igual a lo que dijo Nehemías, que dijo: acuérdate, quiero que hagas memoria. Por favor, recuerda, Dios, recuerda. Mira, solamente hombres y mujeres con dignidad ministerial, con autoridad moral pueden decir eso. Le dijo: te ruego que hagas memoria, Señor. ¿De qué? Le dijo: número 1, que he andado delante de ti en verdad. No he sido un falso. No he sido un falso profeta. No he sido un falso apóstol. No he sido un falso maestro. No he sido un falso pastor que se ha aprovechado de los demás. Quiero que no he sido un falso rey, un falso gobernante que ofreció. Y cuando se montó en el coroto, como dicen popularmente, se olvidó de lo que había prometido. Y se enriqueció y se corrompió él. Este rey no fue así, dijo: he andado delante de ti en verdad. He andado delante de ti en integridad de corazón, le dice en la oración. Y además, ¿sabes qué? He hecho las cosas que te agradan. Oye, brother, y vas a hacer que yo me muera. Viene el profeta Isaías, a quien yo respeto muchísimo, y me le quedé callado, no pude refutarle cuando me dijo: morirás y no vivirás. Por Dios, haz memoria. Autoridad moral. Y se puso a llorar. Y lloró, dice la escritura. Pero lloró, ¿sabes de qué? De impotencia. De saber que había hecho algo. Que había vivido en verdad. Que había vivido en integridad de corazón. Que había hecho las cosas que le agradan a Dios. Y ahora Dios le manda a decir que arregle su casa porque va a morir y no va a vivir. ¿Qué es eso, Dios mío? Y lloró.
Y dijo, bueno, si no queda otra, yo mismo soy, me presento ante ti, pues. Pero dice la Escritura que Dios, cuando Isaías ya iba saliendo al patio, a la mitad del patio de la casa, Dios le dijo, devuélvete. Y le vas a decir ahora a Ezequías que he oído su oración, santo, que he visto sus lágrimas. Y por oír su oración y he visto sus lágrimas, dile que vivirá, que lo sanaré, que vivirá otros 15 años, que lo libraré, dice, que lo libraré de sus enemigos, a él y a su pueblo. Ve y díselo. Isaías se devolvió igual, no refutó tampoco, decía, bueno, Señor, van a poner en duda que soy un profeta. Acabo de dar una palabra profética que se va a morir y ahora tú me dices que no se va a morir. Oye, Señor, no hizo eso. Porque los verdaderos profetas nos sujetamos y nos sometemos a la divina voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Nos sometemos a su providencia divina. Nos sometemos a su soberanía divina, porque en Él creemos, en Él confiamos y en Él esperamos. Y el profeta Isaías se devuelve. Le da las palabras a Ezequías. Y luego hace un ungüento allí natural, se lo coloca sobre las heridas y el hombre se recupera. Por favor, lea esa escena tan hermosa. Pero ¿sabes por qué pasó eso? Porque tenía autoridad moral para hablarle hacia Dios. Voy a avanzar, ya la hora está avanzando. Fíjate, rapidito. Escribí esto y te lo voy a decir. La autoridad moral te permite presentar ante Dios nuestro Padre una oración sin religiosidad, sin falsa humildad, sino recordándole a Dios quién eres y cómo te has conducido delante de Él y delante de los hombres. Una oración, no esa oración, perdóname Señor, bendito, ay, aleluya. No es esa la oración que hacen los que han sido escogidos por gracia. Los escogidos por gracia se paran delante de Dios con todo el respeto que Dios se merece por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y le dicen, Señor, me has visitado de noche, como dijo el salmista, y nada inicuo hallaste. Y el Señor me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Eso lo dijo el salmista David. Autoridad moral. Con todos los errores que cometió David. Termino con esto. Dejamos lo otro para la próxima semana. Por la hora. Fíjate lo que dice. El cuarto hombre es David. Te dejo eso allí. Léalo, escudriñe, revise. El cuarto hombre, que fue David, con todos los errores que cometió, dijo entre otras cosas lo que ya le dije. Me has visitado de noche y nada inicuo hallaste. Es decir, en la oscuridad de la noche, cuando nadie me ve, tú me visitaste. Cuando nadie me ve, tú me visitaste. Y nada inicuo hallaste en mí. Y en otro, Salmo 18 dice, me has recompensado conforme a la limpieza de mis manos. Wow. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6, el hijo de David, Salomón, recientemente tomado el reinado, él todavía no había construido una autoridad moral en él, pero se valió de la autoridad moral de su padre. Y en conversación con Dios, cuando le fue a pedir sabiduría, no que fue a pedirle sabiduría, sino que Dios se le presentó y le dijo que pidiera lo que quisiera. Entonces él le dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. ¿Por qué?
porque Él anduvo delante de ti, dice Salomón a Dios, refiriéndose a su papá. Anduvo en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Por eso hiciste grande misericordia para con Él. Y una de esas grandes misericordias es que yo hoy estoy heredando el trono que dejó mi padre. Yo no tengo autoridad moral todavía para hablarte, pero te hablo en el nombre de la autoridad moral que construyó mi padre delante de ti. ¡Wow! ¿Qué te dice eso? Te dice que cuando nosotros, mis queridos ministros y pastores, andamos en autoridad moral, nosotros de alguna manera afectamos positivamente a nuestra generación. Afectamos a nuestros hijos, tal vez nuestros hijos no creen en lo que nosotros creemos, ni andan en lo que nosotros andamos. Ellos andan en el free life, la vida libre, aleluya. Pero tienen unos padres que están creando una reputación de honorabilidad, que están creando una reputación de moral, que están creando una reputación de integridad, que están creando una reputación de dignidad y honestidad. Y eso de alguna manera los va a afectar, porque un día ellos a lo mejor no aprenden ni a orar, pero un día se van a presentar delante de Dios a decirle: no vengo en mi nombre, pero vengo en el nombre de mi Padre, porque mi Padre anduvo delante de ti en autoridad, en verdad, en justicia y en rectitud de corazón, por amor a mi Padre. Porque ellos no van a decir en el nombre de Jesús porque no aprendieron, no quisieron aprender, porque vivían, aleluya, en la vida libre, mientras sus padres estaban predicando, ellos estaban en un bonche. Tal vez, estoy diciendo tal vez. Pasó con grandes hombres de escritura, Samuel. Pasó. Puede pasar. Pero dejamos legados de autoridad moral. ¿Por qué? Porque formamos parte de ese remanente escogido por gracia. Termino por la hora, bendito Señor. El quinto hombre, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 17 al 38. Anote y revise para que usted me filtre lo que estoy diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 10, 11 y 12, es decir, del 10 al 12. Por favor, tome ese tiempo para eso y léalo, para que usted vea cómo el apóstol Pablo tuvo esa autoridad moral. Y era predicador de gracia. No era casado. Oído, no era casado. Por lo menos durante su ministerio no fue casado. Pero tuvo moral para enseñar sobre el adulterio, la fornicación. Tuvo moral para enseñar sobre el matrimonio. Tuvo moral para hablarle a los hombres, a los padres, a los hijos. Y entre otras cosas dijo, en ese capítulo 20 dice, hablándole a los ancianos de la época, le dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día. Es decir, no es que era un día, oh, gloria a Dios, y al siguiente día era pura rochela. No. Desde el primer día ustedes me han visto cómo me he comportado entre ustedes. Moral, autoridad moral. Bien, amados hermanos. Para la próxima semana no vamos a continuar el mismo tema, pero a lo mejor le empatamos algunas cosas allí. Es que el tiempo no se detiene, como dicen por allí. El tiempo pasa y no se detiene. Pero quiero decirte algo. El apóstol Pablo, en su época, dijo muchísimas cosas y nos enseñó muchísimas cosas. Por decir algo,
En el capítulo 3 de Colosenses, anótelo, creo que es el versículo 10 o el 12, por allí más o menos, él le dice a la gente, a los de Colosa, y también nos lo dice a nosotros hoy, si eres escogido por gracia, es decir, si formas parte de ese remanente escogido por gracia, vístete como escogido. Y menciona un mínimo de 18 cualidades o requerimientos que debe tener un escogido. El apóstol Pablo se atrevió a decir en su época, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo dijo muchísimas cosas. Y muchas veces dijo, esto no es vanagloria lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es mi vivencia, es lo que yo soy. Es lo que he sido y lo que soy hasta ahora. Y si el apóstol Pablo dijo esas cosas ayer, y están vivos sus mensajes hoy, déjeme decirle que aquí en Venezuela también hay un apóstol capaz de decirlo, capaz de hablar como habló el apóstol Pablo, sin temor, sin miedo, porque el miedo puede de alguna manera detenerte, el miedo puede hacer que desfallezca, y desfallecer no es otra cosa que perder tu fuerza, tus energías y desfallecer en la fe. Pero sin miedo, sin arrogancia, pero con valentía y coraje, debemos hablar como escogidos por gracia, de la gracia eterna de Dios en este tiempo, que es su verdad presente. Señores, muchísimas gracias. Gracias por haber estado allí. Un fuerte y gran abrazo. Que la cobertura divina de nuestro Padre siga fluyendo en la vida de ustedes. Que haya paz en la vida de ustedes. Que haya prosperidad, que haya gozo, que se manifieste todo aquello que de alguna u otra forma no se ha manifestado hasta el día de hoy. Que se abran las puertas. Y que si tu libro hasta el día de hoy estaba sellado, por favor, yo voy a declarar que si recibiste estas directrices apostólicas y proféticas, son abiertos. Y que Dios te introduce en su propósito eterno y también formarás parte de ese remanente, de esa gran reserva de Dios, escogidos por gracia. Los declaro muy bendecidos, un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana por la plataforma de Instagram. Recuerde que esto se llevará a Facebook, se llevará a YouTube y se llevará a Telegram. El audio, por favor, transmite, por favor, a los que sean amigos tuyos, los que formen parte de tu grupo, envíales también para que ellos también puedan estar en un libro abierto y no sellado. Bendecidos todos. Gracias por haber estado allí.